buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. Comenzamos con la información de esta tarde. Al menos 11 casas fueron afectadas por un gran incendio estructural en el Cerro Cordillera de Valparaíso. La emergencia dejó 25 personas damnificadas. Hans Christensen con los detalles. Hans, ¿cuál es la situación a esta hora? Tú has estado ahí durante gran parte de la tarde. Buenas noches. Claro que sí, Connie, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, y mientras revisamos en paralelo la imagen de lo que ha sido esta emergencia estructural durante esta tarde, yo los dejo con la imagen en vivo y en directo de Felipe Arancibia del trabajo de los bomberos que aún se mantienen en este lugar. Tú bien lo decías, estamos hablando de cerca de 25 personas que han sido damnificadas. Son 11 viviendas que fueron arrasadas por el fuego que aún se mantiene, por ejemplo, en algunas partes de estas estructuras, y es por eso que parte, ¿no?, de estos voluntarios están trabajando aún en este lugar y en poder mitigar todos estos puntos calientes que van quedando, aun cuando todavía de alguna forma esta emergencia está ya controlada de acuerdo a lo que se nos ha señalado en el último balance y punto de prensa. Fueron minutos angustiantes, incluso en algún momento comenzó a sonar una alerta SAE aquí en este sector, en la parte alta del puerto, que ya hace 2 días atrás nos comentaban los mismos vecinos, había vivido una emergencia estructural, y es por eso la preocupación que ellos tenían, sobre todo al ver que mayoritariamente las personas que se encontraban en estas viviendas eran adultos mayores. Cuando nosotros veníamos subiendo hacia este sector, que es el Camino Cintura, incluso podíamos ver y constatar in situ cómo los mismos vecinos iban bajando a personas, a sus propios vecinos que eran adultos mayores. Algunos de ellos incluso nos contaban estaban postrados, y es por eso que la ayuda de la misma comunidad en los primeros minutos y segundos de esta emergencia fue vital para evitar que ocurriera algún tipo de problema o afectación a la salud de las personas, y por suerte no hay que lamentar nada de aquello, y tampoco con la vida de los voluntarios de bomberos que han estado desplegados aquí en este lugar, además también de los distintos brigadistas de la CONAF que se hicieron parte de toda esta situación y de la contención de esta emergencia. Connie, te escucho. A esta hora, Hans, estamos viendo las imágenes, ¿cierto? En algún minuto hubo mucho temor, porque además hay que recordar que esto ocurre un año después de esos dramáticos incendios de Valparaíso del año pasado, que dejaron más de 120 personas fallecidas. Pero en algún momento se temió que esto se propagara porque el viento era muy fuerte durante la tarde. No sé, estuvimos en contacto como a las 7:30 de la tarde. La situación en este minuto está controlada, entendemos, el incendio está controlado, y el viento, ¿cuál es la situación del viento hasta ahora? Mira, Connie, el viento bajó considerablemente en comparación a esos minutos que nosotros les relatábamos, tú bien decías, hace cerca de 2 horas atrás, pero aún se registran fuertes ráfagas de viento, y es aquello lo que sin lugar a dudas preocupa y preocupó muchísimo a toda esta comunidad. Conversábamos con ellos en el contacto que teníamos en vivo hace solamente una media hora, 1 hora atrás, y ellos nos explicaban que lamentablemente esta de alguna forma, dicen, es la maldición de Valparaíso, producto de las condiciones geográficas. Recordemos que hay muchas viviendas que están situadas prácticamente todo este sector en la ladera de los cerros, y por lo tanto ellos saben que cuando hay una vivienda que comienza a incendiarse, ven fuego, se preocupan porque rápidamente aquello se puede propagar, y sobre todo aquí en la parte alta del puerto, en donde el viento y el calor que había durante esta jornada era bastante intenso, y sabemos aquellas son 2 combinaciones que preocupan muchísimo. Hemos podido conversar, Connie, con las autoridades, hemos podido conversar con bomberos, pero sobre todo con las personas que han debido evacuaron el Cerro Cordillera de Valparaíso. Muchos de ellos sacaron sus cosas a la calle. ¿Qué fue lo que nos dijeron? Ponga atención. Estaban prendiendo leña al otro lado abajo, y se prendió el cerro. Y el cerro levantó las llamas y empezó a prender una casa de más acá. Tomó las primeras casas de arriba y de ahí se vino la corrida hacia abajo. Con el viento que hay, se quemaron todas. Inclusive hay una casa de abajo, al lado de mía, que también se quemó. Nos avisaron, mi hermana estaba trabajando y mi sobrino había salido. Impresionante. Es la segunda vez que nos incendiamos. Está también damnificada mi prima. Hans, ¿está claro cuál es la causa del incendio? Porque lo que entendemos, y lo decía ahí uno de los vecinos, que pasó algo en una casa, estaban haciendo algo en una casa y ahí comenzó el incendio. ¿Se sabe qué es lo que pasó?
Mira, de hecho consultábamos a los bomberos, al comandante que se encuentra en este lugar, hace solamente unos segundos de ir al aire para poder actualizar esta información, pero ellos nos señalaban que todo aquello tiene que quedar en una investigación que se va a llevar a cabo una vez que logren apagar y de alguna forma poder limpiar todo este sector. Lo cierto, y de acuerdo a los relatos que nos dicen algunos vecinos, es que todo habría comenzado, y esto de acuerdo a los primeros relatos por parte de los funcionarios de bomberos, los voluntarios y también los vecinos, en alguna de estas dos casas que están en este lugar. Aquí habría comenzado este primer foco de la emergencia que finalmente terminó ampliándose, propagándose hacia las viviendas del costado y generando imágenes que son bastante lamentables. Y quiero recalcar aquello porque nosotros constantemente estamos viniendo a estos sectores, vemos las fumarolas, se ven desde distintos sectores, no solamente de la ciudad Puerto, sino que también de la ciudad Jardín, y aquello genera inmediatamente una alarma porque aquí en el puerto, aquí en Valparaíso, tenemos una historia vinculada a los incendios forestales, a los incendios estructurales también, y por lo tanto aquello inmediatamente ya va levantando las alertas de los vecinos que tienen muy claro cuáles son los protocolos de acción, saben lo que tienen que hacer, saben perfectamente que hay que evacuar porque, por ejemplo, el humo, que fue uno de los factores preponderantes durante esta tarde, comienza a afectar a las personas que son adultas mayores y eso puede derivar en situaciones muchísimo más complejas y al menos en esta ocasión, Connie, nada de aquello ocurrió. Te escucho. Sí, eso es positivo, podemos destacar eso, que no hay personas heridas, ¿cierto? No hay personas dañadas en su salud al menos, pero una destrucción bien impresionante cuando estamos viendo las imágenes. Hay algunas casas que quedaron solamente la fachada en pie y todo el resto completamente destruida. Se habla, y tú lo decías, de un incendio estructural, ¿cierto? Que comienza en la parte de las casas, pero también cuando conversamos más temprano, Bomberos decía que también en algún momento se transformó, se extendió hasta una parte donde hay bosque, donde, o sea, digamos, se prendió una parte como un incendio forestal, ¿o no? ¿Qué pasó ahí? Sí, claro, y es por eso que rápidamente también se solicitó la ayuda de CONAF, por eso que en algún minuto también llegaron brigadistas hacia esta zona, porque vamos a ver, y espero no perjudicarte, Felipe Arancibia, que están las imágenes, que me ayude de alguna forma a graficar, para que ustedes se puedan hacer una idea cómo es la geografía de este lugar, del puerto, para la gente que está en sus casas, que no se conoce muy bien la ciudad Puerto, se repite esto, vemos la ladera de los cerros e inmediatamente vemos estructuras, casas que están situadas en las laderas, y es por eso entonces, Connie, que rápidamente ocurre acá en la ciudad de Valparaíso que una emergencia que comienza como estructural puede derivar en una emergencia forestal y viceversa, y aquello particularmente es lo que ha ocurrido en esta situación, que sabemos en un primer momento la emergencia comienza dentro de una de estas casas y posteriormente entonces habría ampliado a un cierto sector de bosques que están aquí por esta zona. Sabemos, se sigue monitoreando esta situación, las autoridades siguen en terreno. Escuchemos. Dado las características y lo complejo del tipo de construcción, la propagación de las casas fue bastante rápida. Aproximadamente, de acuerdo a la contabilización que hay, habrían 11 estructuras o viviendas afectadas, con un total preliminar de 25 personas damnificadas. Esto obviamente está en una fase preliminar. Los equipos tanto del área social como técnico en construcción están realizando las primeras indagaciones para poder tener el número más claro. Bueno, allí parte entonces de las distintas actualizaciones que han estado realizando las autoridades. Sabemos lamentablemente este saldo, nuevamente 11 viviendas consumidas completamente por las llamas acá en la parte alta del puerto, nuevamente en el Cerro Cordillera Constanza, imágenes que preocuparon, bastante fuertes, potentes, lo que registraron los mismos vecinos incluso en el momento de la evacuación. Sí, claro, y es imposible, es inevitable no recordar, como yo decía, lo que estaba pasando, lo que pasó hace un poquito más de un año en esos mismos cerros, en algunos de los cerros de Valparaíso, también en Viña del Mar, en Quilpué, y por eso es tan grave y digamos, la gente hoy día se asustó tanto cuando comenzaron estas llamas ahí en el Cerro Cordillera. La gente, tú estuviste con los vecinos, con algunas de las personas afectadas, ¿lograron sacar sus cosas, sus pertenencias, o se tuvieron que ir con lo opuesto, Hans? Nosotros pudimos conversar con ellos amablemente, y hay que destacar aquello, se acercaron, nos conversaron, nos contaron
también de este drama que estaban viviendo al ver cómo prácticamente la historia de su vida, las familias porteñas aquí viven por generaciones prácticamente en el puerto, veían su sueño prácticamente destruirse desde años, ¿no? Y era bastante lamentable. Ellos tenían sus muebles en el sector de la calle y ya lo han ido retirando con la ayuda de los mismos vecinos aquí en este lugar y los voluntarios que han llegado. Bueno, seguiremos pendientes de lo que ocurre en Valparaíso. Estamos en momentos, en una época del año que es muy complicada, con mucho riesgo de incendios y de que además si hay un incendio se propague por los fuertes vientos que hemos visto durante todo el día de hoy. Que bueno, Hans, nos contabas tú que ya esos vientos han bajado, pero la velocidad del viento es importante y es un factor de riesgo, y por supuesto también las altas temperaturas que vamos a tener y que se van a registrar durante los próximos días. Más adelante aquí en el noticiario vamos a estar hablando precisamente de eso, el pronóstico del tiempo. Hans Christensen, estamos en contacto contigo, en cualquier momento volvemos a Valparaíso.